Hola, esta es la segunda parte del tutorial del 3×3×2. En esta parte os voy a enseñar cómo permutar las 4 últimas aristas para colocarlas en su sitio. Voy a usar dos algoritmos. El primero sirve para cambiar dos aristas opuestas, es decir, esta por esta y esta por esta. Y el segundo algoritmo lo que va a hacer va a ser mover 3 aristas en sentido horario o antihorario, según cómo lo ejecutemos. Movería estas 3 aristas, esta y esta no la movería. Bueno, el primer algoritmo es muy sencillo. Hay que coger la arista que se quiere cambiar por la otra de frente. Por ejemplo, queremos cambiar esta por esta, entonces nos colocamos con esta de frente y lo que hacemos es R, U2, R, U2, R, U2. Es repetir R, U2 3 veces. Y tendremos ya colocadas las aristas en donde queremos. El siguiente algoritmo vamos a rotar estas 3 y tenemos que mirar a ver cómo queremos rotarlas, en sentido horario o en sentido antihorario. Pues vemos que esta, si la rotamos en sentido antihorario, se coloca esta también y esta también. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlas en sentido antihorario. Pues en sentido antihorario sería R, F, R, U, R, F, R, U2, R, F, R, U, R, F, R. Y ya tendríamos el cubo resuelto. Para conseguir que todas las aristas estén bien, hay que ir jugando con estos dos algoritmos para que podamos conseguir uno de estos casos. Si, por ejemplo, tenemos 2 aristas bien y 2 mal, pues entonces reducimos al caso de 3 aristas mal cambiando 2 opuestas. Entonces nos quedaría una bien y 3 mal. Y ya lo podríamos hacer con estos algoritmos. Y ahora el algoritmo para girarlo en sentido horario, antes lo hemos girado las 3 en sentido antihorario, es igual que el de sentido antihorario, solo que en vez de hacer movimientos horarios de la capa superior, se hacen movimientos antihorarios. Por ejemplo, vamos a rotar estas 3 en sentido antihorario. R, F, R, U', R, F, R, U2, R, F, R, U', R, F, R. Y hemos rotado estas 3 en sentido antihorario. Esta no se ha movido. Para que veáis lo mismo, voy a rotarlas en sentido antihorario y se nos resolverá el cubo. R, F, R, U', R, F, R, U2, R, F, R, U en sentido horario, R, F, R. Y esto es todo del 3×3×2. Espero que os haya sido útil el tutorial y os veo en otro vídeo.